Hola, hola, mis queridos curiosos y amantes del drama turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía porque el vídeo que les traigo hoy, es de esos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si son tan fans como yo de las telenovelas turcas, en especial de esa pareja que incendió la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel, entonces agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense porque vamos a desmenuzar un momento que ha dado muchísimo de qué hablar. Y sí, el título es un poquito dramático, lo sé, pero les prometo que la historia lo amerita. Vamos a hablar de ese gesto inesperado, ese momento que dejó a Hande, bueno, digamos que sin palabras, por lo menos por un instante. Pero antes de que nos lancemos de lleno a los chismes y los detalles jugosos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de analizar cada mirada, cada gesto y cada movimiento de nuestros actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y por supuesto chismes jugosos. Además es totalmente gratis, así que ¿qué están esperando? Denle clic a ese botoncito rojo y únanse a nuestra comunidad de telenoveleros. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos a lo que nos interesa. Prepárense para un torbellino de emociones. Hemos visto a Kerem y a Hande juntos, brillando en la pantalla, enamorándonos con su química explosiva en Senkalkam. Hemos suspirado con sus escenas románticas, hemos reído con sus momentos divertidos, y hemos llorado con sus dramas. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, capturó la atención de millones de personas alrededor del mundo. Pero lo que vamos a analizar hoy va más allá de la actuación y de las especulaciones sobre su vida personal. Hoy vamos a hablar de un gesto, un pequeño, aparentemente insignificante, movimiento que sin embargo tuvo un impacto enorme. Fue como una pequeña bomba que explotó en el mundo de los fans y que aún hoy genera debates y teorías. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, la situación se dio durante uno de esos eventos públicos que ambos compartieron, un photocall, de esos donde los famosos se lucen ante las cámaras y los flashes. Todo parecía normal, sonrisas, saludos, poses para la prensa. Kerem y Hande estaban, como siempre, impecables y muy profesionales. Pero de repente, en medio de esa rutina de saludos y flashes, ocurrió algo que nadie esperaba. Un gesto inesperado por parte de Kerem que literalmente silenció a Hande por unos segundos. Y cuando digo silenció, no me refiero a que le dijera, cállate o algo por el estilo, no. El silencio fue más bien una consecuencia de la sorpresa, una reacción de asombro ante lo que acababa de suceder. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué hizo Kerem para provocar semejante reacción? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Como sabrán, Kerem tiene esa fama de ser un tanto impredecible, digamos. Es un tipo que no se ciñe a las convenciones, que le gusta romper los esquemas y que a veces actúa de manera espontánea, lo cual, por cierto, le da un encanto particular. En ese evento en concreto, después de las poses típicas para los fotógrafos, Hande se dispuso a hacer una declaración, a hablar ante los micrófonos. Ya tenía el micrófono en la mano y estaba a punto de empezar cuando, de repente, Kerem extendió su mano y le tapó suavemente la boca. No fue un gesto brusco ni agresivo, ni mucho menos. Fue una acción delicada, pero lo suficientemente inesperada como para que todos los presentes, y por supuesto, Hande, se quedaran petrificados por un instante. Fue como si el tiempo se detuviera por un segundo. Hande, con el micrófono en la mano y a punto de hablar, parpadeó, un poco desconcertada y por supuesto, en silencio. La expresión de su cara fue un poema, una mezcla de sorpresa, desconcierto y quizás un poquito de diversión. Y ahí estaba Kerem, con su sonrisa traviesa, como si nada hubiera pasado. Este momento, por supuesto, fue capturado por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los fans no tardaron en crear miles de teorías para intentar descifrar lo que había sucedido. Algunos decían que era una broma, un gesto de complicidad entre ambos. Otros, más suspicaces, aseguraban que Kerem lo había hecho a propósito para interrumpirla, para impedir que dijera algo que no debía. Incluso hubo quienes vieron en ese gesto una señal de que algo más estaba pasando entre ellos, un juego secreto que solo ellos entendían. La realidad es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó por la cabeza de Kerem en ese momento. Lo que sí es cierto es que su gesto, por más inesperado que fuera,
generó un impacto enorme y dejó a Ande literalmente sin palabras, al menos por un instante. Y es precisamente ese impacto lo que lo hace tan interesante para analizar. Porque este momento, por más breve que haya sido, revela mucho sobre la personalidad de ambos y sobre la dinámica que existe entre ellos. Nos muestra la espontaneidad de Kerem, su capacidad para sorprender y para salirse de lo establecido. Y también nos permite ver la reacción de Ande, su desconcierto inicial y su posterior sonrisa, que sugiere que a pesar de la sorpresa, no se lo tomó a mal. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en el análisis de este gesto. Si lo vemos desde una perspectiva más psicológica, podríamos decir que el acto de taparle la boca a alguien, incluso de forma suave, es un acto que implica cierto control, aunque en este caso pareciera ser más una travesura que una imposición. Kerem con este gesto, no solo interrumpió el discurso de Ande, sino que también la desarmó, la sacó de su zona de confort. Y creo que esa fue precisamente la intención, sorprenderla, romper la rutina. Si conocemos un poco la personalidad de Kerem, sabemos que él no es un tipo al que le guste seguir el guión. Prefiere la espontaneidad, la improvisación y los momentos inesperados. Y este gesto sin duda encaja perfectamente en ese perfil. Por otro lado, la reacción de Ande es igual de interesante. En lugar de molestarse o enojarse, Ande muestra una mezcla de desconcierto y diversión. Esto nos sugiere que aunque el gesto fue inesperado, ella entendió que no había mala intención detrás, que simplemente era una de esas travesuras de Kerem. Es como si ambos compartieran un código, un lenguaje propio que va más allá de las palabras y que les permite entenderse a pesar de los momentos más extraños o inesperados. Pero, ¿por qué este gesto tuvo tanta repercusión en las redes sociales? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, porque se trata de un gesto que es muy inusual en un contexto público. Normalmente los famosos suelen seguir un protocolo, un guión preestablecido de cómo deben actuar ante los medios. Kerem con este gesto, rompió todas esas reglas y nos demostró que, a pesar de ser una figura pública, sigue siendo una persona espontánea y libre. En segundo lugar, creo que este momento generó tanta fascinación porque los fans de Kerem y Ande están muy interesados en la dinámica que existe entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Quieren descifrar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, buscando pistas sobre su relación, sobre lo que sienten el uno por el otro. Y este gesto, por más ambiguo que sea, les dio mucho material para especular, para crear teorías y para alimentar su imaginación. Y en tercer lugar, creo que este momento se viralizó porque en el fondo, a todos nos gustan los momentos inesperados, los que nos sacan de la rutina y nos hacen reír. Y este gesto de Kerem, sin duda, fue uno de esos momentos que nos dejaron a todos con una sonrisa en la cara. Además, este pequeño incidente también nos sirve para reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas en torno a las celebridades. A veces un simple gesto, una mirada, una palabra malinterpretada puede generar todo un torbellino de rumores y especulaciones. Los medios y las redes sociales a menudo construyen historias en base a detalles mínimos, creando personajes y situaciones que no siempre se ajustan a la realidad. El caso de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo se puede manipular la información, de cómo un gesto aparentemente inocente puede dar lugar a interpretaciones muy diferentes. Y es que en el mundo del espectáculo todo se magnifica, todo se interpreta, y a veces, las personas que están en el ojo del huracán pierden el control sobre la narrativa que se construye a su alrededor. Y es por eso que es tan importante tener una mirada crítica, no creer todo lo que vemos o leemos y tratar de analizar cada situación desde diferentes perspectivas. Porque al final la realidad puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Pero volvamos a nuestro gesto inicial, a ese momento en el que Kerem le tapó la boca a Ande. A pesar de todas las teorías y especulaciones que han surgido a su alrededor, creo que lo más probable es que simplemente se trató de un gesto espontáneo, una broma entre dos personas que se llevan bien y que no tienen miedo de mostrar su complicidad en público. Es cierto que Kerem tiene esa personalidad un poco traviesa, que le gusta sorprender y que no se toma las cosas demasiado en serio. Y Ande por su parte parece ser una persona que disfruta de la diversión, y que no se ofende fácilmente. Quizás esa es la clave de la química que existe entre ellos, esa capacidad de entenderse y de disfrutar juntos, incluso en los momentos más extraños o inesperados. Y es que al final lo importante es no perder el sentido del humor, no tomarse la vida demasiado en serio y disfrutar de los momentos que nos regala la vida, incluso si esos momentos son tan extraños y sorprendentes como el gesto de Kerem.
Porque al final la vida es una comedia, y a veces, los mejores momentos son aquellos que no esperamos. Y es que si pensamos en la trayectoria de ambos actores, esta no es la primera vez que un gesto suyo genera controversia o curiosidad. Recordemos la infinidad de análisis que se han hecho a cada una de sus miradas en la serie, a sus interacciones fuera de cámara, a cada aparición pública que compartían. Son dos figuras que despiertan mucho interés, no solo por su talento actoral, sino también por la dinámica personal que existe entre ellos. Y es que, como ya hemos dicho, la química entre Kerem y Ande traspasó la pantalla, y esa conexión que se veía en la serie, muchos la percibían también en la vida real. Esta conexión generó, por supuesto, muchísimas especulaciones, alimentando las esperanzas de los fans que soñaban con verlos juntos como pareja en la vida real. Y como es natural, cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada al milímetro, buscando pistas que confirmaran esas teorías. Y este gesto en particular no fue la excepción. Sin embargo, creo que es importante recalcar que debemos tratar de no caer en la trampa de la sobreinterpretación. A veces un gesto simplemente es un gesto, y no hay que buscarle tres pies al gato. No podemos saber qué pasa por la cabeza de Kerem, ni de Ande, y lo mejor es tratar de analizar sus acciones desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Porque al final, ellos son personas, y merecen que respetemos su privacidad y su libertad de expresión. Y bueno, creo que después de todo este análisis, podemos concluir que el famoso gesto de Kerem, ese momento en el que le tapó la boca a Ande, fue un momento inesperado, sorprendente y, por supuesto, muy divertido. Un gesto que, por más breve que haya sido, generó un impacto enorme y nos dio mucho material para reflexionar sobre la personalidad de ambos, sobre la dinámica que existe entre ellos y sobre la manera en que se construyen las narrativas en torno a las celebridades. Y aunque probablemente nunca sepamos la verdadera intención de Kerem en ese momento, podemos decir que su gesto quedará grabado en la memoria de los fans como uno de los momentos más curiosos y divertidos de la historia de esta pareja. Y es que al final los momentos inesperados son los que le dan sabor a la vida, los que nos sacan de la rutina y nos hacen reír. Y este gesto de Kerem, sin duda, fue uno de esos momentos. Ahora bien, después de este análisis exhaustivo, vamos a dar paso a las conclusiones, para que tengamos bien fresquitos los puntos más relevantes que hemos tratado en el vídeo de hoy. Primero, recordemos que el gesto de Kerem fue totalmente inesperado, un movimiento que nadie vio venir y que dejó a Ande, al menos por un instante, sin palabras. Segundo, este gesto generó un gran impacto en redes sociales, con miles de teorías y especulaciones intentando descifrar la intención de Kerem. Tercero, el gesto, más allá de su significado concreto, nos permite reflexionar sobre la espontaneidad de Kerem, sobre la dinámica que existe entre él y Ande, y sobre cómo se construyen las narrativas en torno a las celebridades. Y cuarto, y quizás lo más importante, este momento nos recuerda que a veces, los mejores momentos de la vida son aquellos que no esperamos, los que nos sacan de la rutina y nos hacen sonreír. Y bueno, mis queridos telenoveleros, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este momento tan curioso y sorprendente. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, explorando cada detalle de este incidente que ha dado mucho de qué hablar. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un comentario aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus perspectivas. ¿Qué piensan ustedes sobre el gesto de Kerem? ¿Creen que fue una broma, un acto de control o simplemente un momento de espontaneidad? Déjenme sus comentarios, que me muero por saber qué piensan. Y recuerden que la participación de todos es lo que hace que esta comunidad sea tan genial. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela también. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y propuestas. Me encanta explorar los temas que les interesan, así que no se corten en expresar lo que quieren ver. Y ahora, para finalizar, les pido un último favor. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, chismes y momentos épicos de nuestras telenovelas turcas favoritas. No se queden fuera de esta gran comunidad de fans. Además, denle like a este vídeo si les gustó, porque así me ayudan muchísimo a llegar a más personas que, como nosotros, aman el drama y el romance turco. Y por último, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y todas aquellas personas que puedan disfrutar de este contenido. Entre más seamos en esta comunidad, más divertido será todo.
Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción son un gran apoyo para el canal y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Así que no sean tímidos y denle a esos botoncitos. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis queridos curiosos. No se olviden de sonreír. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo.